El ICUF es la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina y es la expresión ideológica y política de una corriente de opinión y de acción del judaísmo argentino que está basada en una composición laica, progresista, antidiscriminatoria, antifascista, que entiende al judaísmo desde lo comunitario. El ICUF durante la dictadura funcionó como un espacio de cobijo, de refugio, de pertenencia, de resguardo. Expresó su preocupación y también se expresó en defensa de los derechos humanos durante todo este tiempo. Acá hubo mucha actividad, pero también hubo mucho cuidado. Y entonces se entendió que una de las formas de cuidado era destruir todo aquello que tuviera información sensible. Y la otra cuestión es que tuvimos militantes transgresores, activistas transgresores. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de ellos recibieron la orden de destruir y lo que hicieron fue guardar. Y en verdad esa transgresión es la base de este archivo. Estuvimos mucho tiempo buscando información que documentara algo que se transmitía oralmente de generación en generación. El papá de Rossi, junto con Julio Schwerfinger, abogado defensor de derechos humanos desde el día cero, habían hecho la cola para entregar la denuncia de desaparecidos judíos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. There was a struggle inside the junta to decide whether or not to admit us. Finally, they did, as you know. And then we formulated plans as quickly as possible. We had by now several thousand cases, I think, at least 1,500. Many, many more we would get when we came to the country. Yo rescato esto, que salió a la luz la cantidad de desaparecidos que había, y no salió toda, pero ahí en ese momento fue, porque hasta gente que nunca se había animado a testimoniar, testimonió cuando vino la cita. And we had picked out certain cases we were going to investigate minuciosamente because we thought, and indeed our reports were largely built around casos pilotes, you say in Castellano, I think. Exemplary cases that illustrate different human rights violations. Nosotros no teníamos idea de la cantidad de desaparecidos que había. No lo teníamos hasta que vino la OEA. Ahí, yo por lo menos, ¿no? Ahí tuvimos una idea cabal que creo que en ese momento hubo 6.000 y pico de denuncias. Y bueno, ahí dijimos cuántos éramos porque nos vimos todos ahí, ¿no? Habían firmado y habían entregado esta lista y no llegábamos a la lista. Con Rossi llegamos a una copia de la versión presentada, pero también vale la pena pensar que en las publicaciones del ICUF, en plena dictadura, se dio cuenta de esta presentación. La revista Tiempo, La Voz del ICUF, en su número, creo que de noviembre del 79, octubre del 79, esto se presenta en septiembre. En octubre la publicación del ICUF da cuenta de esa presentación. Y hace ni siquiera 2 meses, en la tarea de ordenar estos archivos de los que hablaba Gaby, de los que vamos recibiendo en donación, pudimos finalmente dar con la lista. Pero a mí me importa destacar no solamente lo de la lista, sino que esto va acompañado por una descripción de más de 40 atentados antisemitas producidos entre marzo del 76 y septiembre del 79, de diferente porte. Una sinagoga, un negocio de comida kasher en la calle Camargo, una amenaza telefónica, un registro que, pasada la obsesión por encontrarlo, ahora la obsesión es cuál fue la fuente de la que Ángel, Julio y Aarón, cuáles fueron las fuentes para llegar a estos 2 listados. Me parece que la represión fue
hacia ciertos sectores políticos, digamos, y también fue, digamos, a atacar y reprimir a las voces de disenso, que después dentro de los centros clandestinos, que después dentro del momento de tensión, fuéramos, digamos, específicamente torturados, maltratados por ser judíos. Sí, creo que había algunos personajes y toda una, quizás una ideología militar que apoyaba y apoya en algunos sentidos esa posición. Los militares que estaban a cargo que se hicieron cargo de la cárcel después del golpe, que se hicieron cargo directamente, eran particularmente antisemitas. Ellos entraban al pabellón en las requisas y para denigrarnos a todos nos llamaban ratas sionistas o ratas judías. Ese era el trato que a ellos les parecía más denigrante, llamarnos ratas judías. Todos éramos ratas judías. Llamaron Pérez, González, fuéramos morochos, rubios, amarillos, eran todas ratas judías. Y acá lo que dice es que la Federación de Entidades Culturales de la Argentina, ICUF, se hace presente ante esta honorable comisión en ocasión de su desempeño en el país, a fin de evaluar la vigencia de los derechos humanos y recibir las denuncias de las violaciones que se hubieran producido en el transcurso de los últimos años. Y cierra. Deseamos enfatizar ante esta honorable comisión que hemos condenado en toda ocasión las expresiones de violencia y terrorismo, 79. Cualquiera sea su signo, que somos partícipes de la real y auténtica preocupación de la población argentina por la plena vigencia de los derechos humanos en todas sus manifestaciones. Durante la dictadura, el presidente fue Aarón Bardaj, un militante de muchos años en el movimiento icufista y en el movimiento cooperativo, un hombre de la casa, porque creo que cualquiera de nosotros, si tiene que ubicarlo geográficamente, Aarón, lo ubica en este edificio o en Summerland. Para nosotros es muy emocionante estar hoy acá y dar testimonio de lo que fue mi papá. Y esta conmoción se debe, al descubrir las cartas que él firmó con otros compañeros y que como que reafirma lo que él fue. Lo que fue como padre, como militante, como comprometido hombre judeo argentino. El secretario Ángel Grushka, así como Aarón proviene de esta casa, Ángel y toda su familia, activistas del Jitlovsky, una de las instituciones que ya no existe, en su momento una de las escuelas idiomáticas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo que siempre fue solidario, fue consecuente con sus creencias. Yo sé que él analizaba los hechos que estaban pasando, opinaba en artículos que se discutían en la comisión. Los he sensibilizado con casos de gente conocida, concreta, como el caso de Teresa Israel. Quizá mi mamá fue la que me transmitió el hecho de que él había pasado toda la noche tipeando o presentando ese material con Julio. Mi mamá un poco preocupada por si el esfuerzo o la preocupación iba a afectarle o no la salud, digamos. En esta foto es un encuentro internacional judeo progresista. En esta aparecen mi papá Ángel Grushka, al lado Aarón Bardaj y acá Julio Schwertfinger. Y Julio Schwertfinger tiene una historia muy particular. Julio, abogado, desde que se recibió, su preocupación fueron los derechos humanos. La cantidad de habeas corpus presentadas por Julio son inmensas,
pero no solo judíos. También un compromiso muy fuerte con la militancia gremial, defensor de obreros, digamos. Estas tres personas son hoy, además de héroes para nuestra historia, son en verdad representantes de una larguísima lista de militantes. A ellos les tocó y asumieron la responsabilidad y el riesgo de mostrarse en ese momento, pero junto con ellos y detrás de ellos, una gran cantidad de militantes, de los cuales casi hoy no nos quedan, pero sí nos han dejado todo este legado. Muchas veces se hace cargo a un genérico inexplicable, que es el de la colectividad, la comunidad, se le hace cargo de haberse desentendido de las cuestiones políticas, de haberse desentendido de la situación de los detenidos, de haberse desentendido de la situación de los desaparecidos. Nosotros sabíamos que eso no era así, y ahora, con la tranquilidad del mundo, podemos decir, hubo una parte de la colectividad judía que, mientras otra efectivamente se desentendió, estuvo entendida y comprometida. Hubo gente que puso su nombre y su apellido en las denuncias. Martín Elías Berkovich, Guillermo Daniel Binstock, Sergio Jorge Pablo Félix, Alfredo Oscar Braverman, Gabriel Braunstein, Miguel Jacobo Brustovsky, Ángel Jorge Burstein, Daniel Burstein, Laura de Luca de Tarnopolsky, Blanca Edelberg de Tarnopolsky, Luis Enrique Nissenschloss, Isidro David Feldman, Raimundo Gleiser, Rubén Manuel Goldman, Víctor Nicolás y Rodolfo Ignacio Ginsburg, Alberto Marcos Gutmann, Alberto Ochman Trainov, Eduardo Sergio Korsunski, Susana Beatriz Libedinsky, Claudio Augusto Levitán, Rosa Mitvik, Mario Podgaletsky, Alberto Luis Reisman, Miguel Schwartz, Luis Pablo Steinberg, Lucrecia Rosario Taboada de Rosenberg, Hugo Abraham Tarnopolsky, Bettina Tarnopolsky, Sergio Tarnopolsky, Gustavo Alberto Weissman, Ana María Wojciechowski, Félix Granovsky, Viviana Noemí Sujolutsky, Hugo Diego Vodovosov, Martín Roberto Surnernik, Alfredo Jorge Lipnitsky, Ángel Jorge y Daniel Burstin, Víctor Gustavo Sabelsky, David Manuel Ostroniecki, Gregorio y Pedro Kazakchov, Alfredo Oscar Braverman y finalmente, ¿dónde está Teresa Israel?